Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre la lectura 3, el significado del cambio educativo, un cuarto del siglo de aprendizaje del autor Michel Foucault. Esta lectura se enfoca en captar la evolución del estudio del cambio educativo desde la perspectiva de alguien que ha dedicado su trabajo a relatar, sintetizar y crear los conceptos nucleares que definen el estudio y la práctica del cambio. Esta lectura tiene sus raíces a partir de los años de 50 y 60, donde el autor reconoce las ideas del cambio educativo por parte de Dalin, Gotland, Havelock, Dewey y Durkheim. Ellos decían que la educación era social y se vinculaba directamente con la sociedad, pues era producto de ella. También mencionaban que la educación tiene un rol eminentemente social, ya que forma un ser social que vivirá en la sociedad. Estos se enfocaban en la formación en el ámbito de las habilidades grupales, así como en la reflexión, diagnóstico y acción compartidos. Durante los años 50, algo que benefició al cambio fue el gran impulso inicial con los NTL. Estos son siglas en inglés que traducidos en español significa Laboratorios Nacionales de Aprendizaje. En esos años fue muy clave para el éxito en el cambio, ya que se enfatizó en la mejora en las relaciones y en la intersección de elementos independientes. Durante los años 60 se enfocó más bien sobre la atención en la innovación educativa. Fue una época muy importante en estos cambios porque fue una era de adopción de la reforma, ya que la meta era importar innovaciones para llenar el sistema con ideas externas donde se produjeran las mejoras. Por ejemplo, hablan ahí sobre reformas curriculares, innovaciones tecnológicas, innovaciones organizativas. En esos años las preocupaciones que se vivían era por parte del movimiento de los derechos civiles, ya que se preocupaban por la calidad educativa y la igualdad de oportunidades para la mejora de la educación. En 1965 se crea el Acta de Educación Elemental y Secundaria, donde canalizaban los recursos financieros hacia los más desfavorecidos, las personas excluidas, pero también beneficiaba así el desarrollo y la dimensión de innovaciones ejemplares. Este acta daba respuesta al movimiento de los derechos civiles con estrategias para la calidad y la igualdad de oportunidades. La preocupación que había en el año 60, 5 años después, será una respuesta favorable. En este mismo año se crea un Instituto para Estudios en Educación de Ontario, donde establecía un mandato para dirigir la investigación para los estudios sobre problemas educativos. En estos años pues ya estaban pensando en cómo reformar la educación, cómo innovarla. Fue entonces en el año de 1967 donde la innovación fue una de las palabras mágicas que influyeron en la planificación escolar. Pasamos al año de 1970, se creó el primer grupo que se centró en los procesos de cambio. En este año también era común que las personas confundían la palabra innovación por implementación. Es decir, en este tiempo, en estos años, las personas eh, adoptaban innovaciones sin reflexionar al respecto. Todo esto cambió a partir del año de 1970, más conocido como la década de la implementación. En estos años era más común utilizar el término implementación en las personas. En 1972 el objeto central se situaba en la innovación y no en el usuario. Cuando hablo de usuarios, hablo de padres, profesores y alumnos. Algo que se destaca en estos tiempos fue el proceso de cambio, ya que se caracterizó por seguir un patrón según marcaba algunas innovaciones. Se desarrollaban fuera de los centros para ser transmitidas en ellas. Los valores y los metas también de los usuarios no tenían influencia directa en estos procesos de enseñanza. Podríamos decir que aún seguían buscando maneras para hacer un cambio completo, una forma de innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje para los alumnos. En esa época también había poca conciencia acerca de las innovaciones que requerían un cierto desaprendizaje y un aprendizaje.
En este tiempo se conocía más bien como el reaprendizaje, ya que los cambios estructurales eran necesarios pero no suficientes para provocar un cambio significativo en los alumnos. En estos tiempos ya se preocupaban para que los alumnos tuvieran aprendizajes significativos. Es por eso que pasamos a la década del significado. Esto inició en el 1982 y había una tensión entre la perspectiva de la innovación y el desarrollo institucional. Bueno, en ese año se decía que el proceso de cambio implicaba la implementación de todos. También hubo una transformación en el término usuario por la palabra significado. Esto se creía que era un término más liberador y general. Este nuevo significado del cambio educativo ponía en énfasis en que el punto de partida no fueran las innovaciones, sino los individuos y las escuelas, las instituciones, ya que el futuro del cambio educativo dependía de esto, de la evolución desde la innovación al desarrollo institucional. La década de la capacidad del cambio se dio en 1992. También titulado Las Fuerzas de Cambio, este nombre lo puso Fulan en 1993. Este era un cambio productivo, donde Fulan se centraba en una visión enganchadamente o aferrado en tener un proceso individual de aprendizaje. Esto lo dio en diferentes conducciones, en investigaciones, en conferencias, en consultas bibliográficas, donde había más novedad de información. Tener un inmerso cambio era lo que Fulan quería para este cambio productivo. También la fuerza del cambio acumuló ciertas percepciones donde se daba un proceso con un significado complejo, ¿sí? Se dan dos grandes ideas, que era la acumulación de percepciones en el proceso del cambio, y el segundo, donde es avanzar importante la comprensión de que el propósito moral era aspecto crítico de cambio. Las fuerzas de cambio, también titulado Fulan, en 1996 se planteó una pregunta: ¿por qué merece la pena luchar en nuestras escuelas? A lo cual esta pregunta se defendía y resultaba primordial para entender al profesor en su totalidad. También era lo profesional como algo también centrada en la cultura de la enseñanza, como centro de las variables más poderosas que afectaban la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? También se trataba de formular líneas, cuestiones, para que los profesores y directores se empujasen o se motivaran a perseguir cuestiones de lo que eran las clases de cultura, qué clase de cultura queremos, cómo podemos llegar a ella, y presentar a profesores y directores en una serie de ideas sobre cómo tener esa iniciativa para luchar por las propias escuelas. Para reflexionar un poco, en los años 60 se dio una época donde se aspiraban a gran escala las reformas masivas en educación. Acá fue un tiempo en donde las esperanzas con respecto a la reforma urbana social eran grandes. Se daba a nivel nacional, se actuaba de manera inmediata, buscando sus correspondientes estrategias que eran para las reformas masivas. En cuestión de una reforma educativa radical a gran escala, en los años 90, se dio una antigua cuestión de reforma educativa radical a gran escala, como antes lo mencioné. En esto se centraba, era un poquito más realista sobre lo que era necesario hacer. Esto se tituló también la fase de la capacidad del cambio, que era la capacidad de hacer o crear un concepto nuevo, y pues era como dominado a
tener diferentes capacidades o tener una profundidad en la radical en el contexto educativo. El contexto urbano, los padres y la comunidad. En 1997, Rory y Mayre se centraban en las reformas urbanas y escolares. Esto era para tener éxito y depender de la otra, ¿sí? De acuerdo a muchos de los problemas que hay en los centros, tienen su origen en los problemas de las propias ciudades, en la solución completa. Esto se daba esencialmente en estrategias para centrarse en el sistema escolar, ya que los padres y el contexto urbano tiene mucha preferencia o mucha importancia en lo esencial para un buen contexto, para tener unas mejores estrategias en el desarrollo también de la infraestructura, como aquí lo menciona, y tener buenas relaciones en las comunidades, que es suma importancia para Rory y Mayre en 1997. A lo largo de 1992, también se dio la fragmentación o coherencia de las iniciativas de reforma. También se dio el cambio de la profesión docente, donde Fullan y Watson nos decía que el problema fundamental de la reforma educativa es que la misma profesión no ha experimentado los cambios necesarios para ponerla al frente del desarrollo educativo. La reculturalización también nos dice que hay varios escritos recientes transformada a los hábitos, habilidades y prácticas de los educadores hacia la comunidad profesional, que esto se amplía más y se centra también en los estudiantes, en lo que están aprendiendo, en las acciones que deberían de llevarse dentro de una institución para mejorar alguna situación que se presente en alguna escuela.